¿Se está portando bien el abuelo, Rachel? Más o menos, respondió Rachel, pero se lastimó la pierna. Las personas mayores pueden ser tan difíciles a veces. Solo desearía que pensaran en lo duro que es para los que tenemos que cuidarlos. Julie, eso no es algo amable de decir, intervino alguien más. Está bien, dijo Rachel con un suspiro. Ya está decaído bastante. No puedo con el estrés de cuidar a los ancianos. Pero tú tienes más experiencia, así que podrás manejarlo. Hace unos días, el abuelo del esposo de Rachel, Adam, se cayó mientras trabajaba en el jardín y se lesionó la pierna. Afortunadamente, no fue una herida grave, pero considerando que tiene 85 años, decidieron que debía quedarse en cama para evitar que la lesión empeorara. Lamentablemente, la suegra de Rachel se niega a acercarse a él, mucho menos ayudar con sus cuidados. Rachel, una mujer de 34 años, lleva 6 años casada y vive con la familia de su esposo, Jacob. Su esposo era su jefe en la empresa donde comenzó a trabajar hace 10 años. La compañía fue originalmente fundada por el abuelo de Jacob. Para cuando Rachel se unió, su suegro ya era el presidente y su abuelo político era el presidente del consejo de administración. A pesar de su avanzada edad, el abuelo seguía involucrado activamente en las responsabilidades clave de la empresa. Hace 3 años, cuando el abuelo Adam cumplió 85, decidió retirarse de la mayoría de sus funciones públicas. Aunque seguía siendo el presidente del consejo, delegó la mayoría de sus responsabilidades a Andrew, el suegro de Rachel. Has trabajado duro todos estos años, Adam. Ahora es tiempo de que te relajes y dejes que Andrew maneje los asuntos de la empresa, dijo su suegra con una sonrisa, aunque para Rachel, sus palabras sonaron más sarcásticas que de apoyo. El abuelo de Rachel, aunque un poco terco, es conocido por ser una persona justa y amable, respetada por muchos. En contraste, su suegro parece menos maduro y a menudo da la impresión de ser indeciso e irresponsable, especialmente en comparación con el abuelo Adam. Tiende a seguir lo que su esposa dice sin pensarlo mucho. Rachel nunca conoció a su abuela política, ya que falleció antes de que ella entrara a la familia. Rachel y Jacob comenzaron a salir cuando trabajaban juntos en el mismo equipo de planificación de productos. 5 años después de unirse a la empresa, Jacob, quien dirigía el equipo con energía y confianza, le pareció confiable a Rachel, aunque a veces un poco demasiado seguro de sí mismo. Quizás esta característica destacaba para Rachel porque perdió a su padre a una edad temprana y fue criada solo por su madre. Trágicamente, su madre también falleció hace 3 años debido a una enfermedad, dejando a Rachel sin ningún familiar cercano más que sus suegros. Poco después de su matrimonio, la madre de Rachel se enfermó y necesitaba cuidados, lo que añadió más presión a la vida ya desafiante de Rachel. Decidí dejar mi trabajo para cuidar de mi madre cuando se enfermó. El hecho de que la familia de mi esposo no se opusiera probablemente fue por algo que dijo el abuelo. Es natural cuidar de la madre que te crió sola. No te preocupes. Solo concéntrate en cuidarla bien. Esas palabras me dieron la seguridad que necesitaba. Y gracias al apoyo del abuelo, pude estar al lado de mi madre todos los días durante un año entero sin preocuparme por el dinero, hasta que finalmente falleció. Aunque mi suegra parecía un poco disgustada con mi decisión, estaba increíblemente agradecida por la comprensión del abuelo. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar después de que el abuelo entregó la empresa a mi suegro. Empecé a notar que las actitudes de todos hacia el abuelo cambiaban gradualmente. Ya no parecía que escucharan sus opiniones tanto como antes. Y sentía que lo trataban con menos cuidado y respeto. Al principio, pensé que tal vez me lo estaba imaginando. Pero cuanto más observaba a mi suegra y a mi esposo, más convencida estaba de que lo estaban tratando con desdén. Mi suegro, Andrew, no parecía tomar una postura firme de un lado ni del otro. Actuaba indiferente, casi como si estuviera ignorando al abuelo. Ahora que prácticamente estaba retirado, parecía que lo trataban como si ya no lo necesitaran. Y eso me molestaba. Un día, no pude contenerlo más. ¿No crees que tu actitud hacia el abuelo es un poco fría?
Le pregunté a Julie, mi suegra. Y tú también, Jacob, añadí, dirigiéndome a mi esposo. ¿Y qué si lo es? Respondió Julie con indiferencia. El abuelo trata de hablar contigo y apenas le respondes. Ni siquiera intentas ayudarlo, dije, tratando de hacerles ver cómo estaban actuando. No tengo tiempo para ocuparme de gente vieja, espetó Julie. Si quieres, tú puedes cuidar del abuelo. Tú eres la que tiene tiempo libre. No tienes que hablar así, dije, sintiéndome frustrada. Cállate. Estoy cansado del trabajo. No me molestes con cosas innecesarias, agregó Jacob, claramente sin interés en seguir discutiendo. No importaba lo que dijera, no me escuchaban. El abuelo, por su parte, nunca se quejaba ni decía nada sobre cómo lo estaban tratando. Simplemente lo aceptaba en silencio. Ahora, soy la única en la casa que habla con él. Un día me acerqué al abuelo y le dije: el clima está agradable hoy, abuelo. ¿Damos un pequeño paseo afuera? Tu pierna parece estar sanando bien, y creo que sería bueno para tu rehabilitación. Gracias, respondió con una sonrisa amable. Vamos a salir un rato. Fuimos a un parque cercano donde varias familias disfrutaban del día. Los niños corrían y jugaban. El abuelo observaba la escena con una expresión de alegría en su rostro. Andrew y Jacob solían disfrutar de tiempos como esos también, dijo con nostalgia en su voz. Estaba tan ocupado con el trabajo que no pude cuidar mucho de los niños. Quizás por eso no crié bien a Andrew y Jacob, añadió, casi como si hablara consigo mismo, con una expresión un poco triste. Al escucharlo, pensé en cómo todos podrían ser más amables con el abuelo. Pero, por más que lo intentara, no se me ocurría una buena idea. De repente, mis suegros sugirieron construir una nueva casa para el abuelo. Esta casa tiene más de 53 años, ¿no? Dijeron, como si la antigüedad de la casa fuera el problema. El diseño actual es inconveniente y difícil de usar. En lugar de gastar dinero en reparaciones, sería mejor construir una casa nueva en una ubicación más conveniente. Una nueva casa podría diseñarse teniendo en cuenta las necesidades de Adam, especialmente ahora que está envejeciendo. Tuvimos suerte de que su última lesión no fuera más grave, pero no podemos predecir qué podría pasar en el futuro. Tiene sentido construir una casa sin barreras para no tener problemas si alguna vez necesita cuidados especiales. Ya veo, dijo alguien. Incluso podríamos colocar la habitación de Adam en el centro de la casa para que sea más fácil que todos lo cuiden. Sí, no es una mala idea, acordó otro. Entonces, está decidido, concluyeron. Como de costumbre, Adam se ofreció a cubrir el costo. Si es una casa para todos nosotros, yo me encargo de los gastos. Solo hablen con el señor James sobre el dinero, dijo con su habitual actitud despreocupada. Gracias. Lo apreciamos mucho, respondió mi suegra con una sonrisa. Parecía complacida, pero para mí daba la impresión de que solo lo adulaban cuando querían algo, especialmente dinero. A pesar de mis dudas, pensé que si mudarnos a una nueva casa significaba que todos cuidarían mejor a mi abuelo político, sería un cambio positivo. El señor James, quien es el abogado interno de la empresa y también administra los bienes personales de mi abuelo político, se encargaría de los asuntos financieros. El abuelo confiaba completamente en él. El señor James había estado con la familia durante casi 34 años. Ahora tiene 61, y por lo que he visto, es una persona honesta y atenta. A veces parece más un hijo para el abuelo que sus propios hijos. Saber que el abuelo tenía a alguien como el señor James cuidando de él me daba cierta tranquilidad. No estaba al tanto de los detalles de la nueva casa, pero mi suegra parecía muy emocionada. Ella, mi suegro y mi esposo pasaban mucho tiempo mirando revistas de diseño de interiores y discutiendo varias ideas. Así que parecía que todo iba sobre ruedas. Entonces, sucedió algo inesperado. Nos enteramos de que mi abuelo político tenía una deuda de $3.5 millones.
Espera, ¿qué es esto de 3.5 millones? Exclamé, sorprendida por la cantidad. Resultó que mi abuelo político había sido aval de un préstamo para la empresa de un amigo, pero esa empresa ahora estaba en problemas y la deuda recaía sobre los hombros del abuelo. Espera, ¿no se van a quedar con la casa que está en construcción, verdad? Pregunté preocupada, ya que el contrato ya estaba cerrado y, como mencionó Julie, la casa estaba a nombre del presidente. Está bien, dijo mi suegra, sonando aliviada. Oh, gracias a Dios. Me alegra que lo hiciéramos a mi manera, añadió, claramente complacida consigo misma. Al escuchar su conversación, me enteré por primera vez de que la nueva casa en realidad estaba a nombre de mi suegro, aunque mi abuelo político era quien la estaba pagando. Parecía exactamente el tipo de cosa que mi suegra orquestaría. No pude evitar preguntarme por qué no consideraban vender la casa para ayudar a pagar la deuda. Oye, esta deuda es problema de Adam. No nos involucra a nosotros ni a la empresa, ¿verdad? Pregunté tratando de entender mejor la situación. Bueno, fue firmada a nombre de Adam, así que estamos bien. No hay problema, me aseguraron, desestimando cualquier preocupación. No podía entender del todo qué tenía de bueno la situación. Pero como mi abuelo político no dijo nada durante la conversación, decidí no intervenir tampoco. Al fin y al cabo, no era algo que pudiera manejar sola. Unos días después, empecé a notar un cambio gradual en el comportamiento del abuelo. Un día le pregunté: Abuelo, ¿qué te gustaría comer para el almuerzo? Él respondió: ¿A quién llamas abuelo? Yo solo tengo 53 años. No tienes derecho a llamarme así. Me quedé sorprendida. Perdón, soy yo, Rachel, le dije, confundida. Parecía estar perdido en sus pensamientos. Al principio, pensé que solo estaba distraído. Pero como esto comenzó a repetirse, empecé a sentirme inquieta. Luego ocurrió otro incidente. Julie, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está mi comida? Exigió. Abuelo, soy Rachel. Julie es tu nuera. Ya comiste antes, le recordé suavemente. No comí. ¿Estás tratando de matarme de hambre? Respondió bruscamente. Empecé a preguntarme si su condición estaba siendo provocada por el estrés de la deuda de 3.5 millones de dólares. Tal vez había sido un doble shock para él, especialmente al ver que ninguno de los miembros de su familia estaba haciendo algo para ayudar. Intenté convencer al abuelo de que fuéramos al hospital, pero él se negó rotundamente. Parecía que no quería admitir la posibilidad de tener demencia. No quería obligarlo, pero me sentía completamente impotente sola. Busqué apoyo en mi esposo, pero él lo desestimó, diciendo que no tenía nada que ver con él. Mi suegra tampoco fue de ayuda. Así que, como último recurso, me acerqué a mi suegro. He oído de Julie y Jacob que piensan que podría ser demencia. ¿Puedes venir con nosotros al hospital? Le pedí. No está tan mal aún, ¿verdad? Si vamos al hospital, la gente se enterará de que mi padre tiene demencia, respondió, claramente preocupado por las apariencias. Ahora hay buenos medicamentos que pueden ralentizar la progresión, sugerí, con la esperanza de hacerle cambiar de opinión. Bueno, no hay necesidad de apresurarse. Vamos a observarlo un poco más. Rachel está aquí, así que estarán bien, ¿verdad? Dijo, quitándole importancia a la situación. No pude evitar sentirme frustrada por su falta de preocupación. Sentía que no podía confiar en ellos para nada. Abuelo, vamos al hospital para que te hagan un examen adecuado, le insistí de nuevo. ¿Quién eres tú? ¿A dónde piensas llevarme? Estás tramando algo, ¿verdad? Respondió, claramente desconfiando de mí. Me sentí cada vez más sola y desamparada, tratando de hacer lo correcto mientras nadie en la familia parecía preocuparse realmente. Las lágrimas llenaron mis ojos al ver lo obstinado e irreconocible que se había vuelto el abuelo político, quien antes había sido tan amable.
Pero, en lugar de ofrecer algún tipo de apoyo, mi suegra simplemente se rió, como si la situación le causara gracia. Aunque fuera el presidente, ya se acabó para él. Ahora todo, incluso la empresa, es de Andrew, comentó con indiferencia. Julie, el abuelo no está completamente desconectado. Todavía está escuchando todo, le señalé, tratando de hacerla ver lo cruel que estaba haciendo. Pronto olvidará todo. Comenzará a vagar y a babear. Solo de pensarlo me da escalofríos. Ahora no es más que una molestia, respondió fríamente, como si él ya no importara. Cuanto más la escuchaba, más me daba cuenta de lo solos que estábamos el abuelo y yo en esta situación. No pude seguir callada. ¿Cómo puedes decir eso? El abuelo ha trabajado duro por esta familia toda su vida, protesté. Las palabras de mi suegra me hicieron sentir tanto ira como tristeza. Pero, para mi sorpresa, el abuelo solo sonrió, como si no comprendiera las cosas hirientes que ella estaba diciendo. ¿Ves? Este viejo no entiende nada, agregó Julie riéndose. Estaba furiosa por la insensibilidad de mi suegra, pero me aferré a la débil esperanza de que las cosas cambiarían cuando nos mudáramos a la nueva casa. Después de todo, era una casa que el abuelo construyó para la familia. Tal vez entonces mostrarían algo de gratitud y serían más amables con él. No podía dejar de aferrarme a esa esperanza. 3 meses después, finalmente la nueva casa estaba lista. En los días previos a la mudanza, me encontré empacando las pertenencias de mis suegros y de mi esposo, mientras que las mías y las de mi abuelo en gran medida permanecían intactas. Cada vez que intentaba organizar mis cosas, me asignaban más tareas, dejándome sin tiempo para prepararme. Pero me dije a mí misma que estaría bien. Podría mover mis cosas más tarde, ya que la casa vieja no se iba a ir a ninguna parte. El día de la mudanza, después de que la mayoría de las pertenencias fueron trasladadas, fui a llamar a mi suegro, pero mi esposo me detuvo. Tú y el abuelo pueden quedarse aquí, anunció. ¿Qué? Pregunté, sorprendida por sus palabras. Pueden quedarse en esta casa. No necesitamos más equipaje en la nueva casa. En otras palabras, tú y el abuelo vivirán aquí de ahora en adelante, dijo con un tono frío. Ah, y te dejo la deuda del abuelo. Al menos puedes ser ama de llaves, agregó con una sonrisa burlona. Sin decir más, se dio la vuelta y llamó a los demás, vámonos. Sí, ya voy, respondió mi suegra. Suerte con el pago de la deuda y cuidando al abuelo, añadió alegremente. Mientras todos se iban, me quedé allí, aturdida. Por un momento, no podía comprender lo que acababa de suceder. ¿Realmente nos habían abandonado? No solo a mí, sino también a mi abuelo político. Me tomó un tiempo asimilar la realidad porque no podía creer que alguien pudiera ser tan desalmado. ¿Cómo iba a explicarle esto al abuelo? Poco a poco, me dirigí hacia la habitación de atrás. No me molestaba cuidar del abuelo, siempre había sido mi intención. Pero esta situación era diferente de todo lo que había imaginado. Mientras me acercaba, noté que el abuelo estaba sentado de espaldas a mí. Al percibir mi presencia, se giró antes de que pudiera decir algo. ¿Ya se han ido? Preguntó, con una expresión completamente diferente de la que había mostrado hace solo unos meses. Para ser honesta, parecía una persona distinta. Por un momento, me pregunté si había aparecido un nuevo síntoma. Pero entonces, para mi sorpresa, el abuelo sonrió, y lo que dijo a continuación me dejó completamente desconcertada. Mientras hablábamos, entró el señor James, el abogado de la empresa. Señor presidente, ¿ha terminado de deshacerse del personal innecesario? Preguntó James. Sí, todo está hecho, respondió el abuelo con calma. ¿Nos vamos? ¿A dónde vamos? Balbuceé, aún tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. Por supuesto, a la nueva casa, dijo el abuelo. Y con eso, dejamos la casa juntos. Aún vivía en la casa vieja,
guiada por mi abuelo político, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Durante el mes siguiente, mi suegra y mi esposo me bombardearon con innumerables llamadas telefónicas. Mi abuelo decidió que no respondería más a sus llamadas, pero sentí que debía contestar la de mi esposo, especialmente porque estábamos al borde del divorcio. Oye, Rachel, ¿está el abuelo contigo? Fui a la casa vieja y está en venta. No vale 3.5 millones de pesos. Así que no puedes pagar la deuda. ¿Es por eso que hiciste esto? Me acusó mi esposo, con un tono afilado. ¿Qué quieres decir? Pon al abuelo en el teléfono. Papá dice que no ha podido contactarlo para nada. Ese viejo olvidadizo debe haber hecho algo terrible, continuó, claramente agitado. Sabía exactamente a qué se refería, pero quería escucharlo de su boca. ¿Qué pasó? Le pregunté. El abuelo vendió las acciones de la empresa al director ejecutivo. Gracias a eso, ahora el director ejecutivo es el mayor accionista. Se celebró una reunión de accionistas y una junta, y papá fue destituido como presidente. Pero el director ejecutivo es popular. Tal vez el abuelo pensó que era mejor entregarle la empresa a él. Ese director debe haber engañado al viejo para que vendiera las acciones. Esto es inválido, exclamó mi esposo, furioso. Creo que estás malinterpretando algo, respondí con calma. El abuelo no tiene demencia. Si acaso, está más lúcido que antes. ¿Qué? Mi esposo sonaba atónito. Hasta el día en que se suponía que nos mudaríamos, yo realmente creía que mi abuelo político tenía demencia. Pero resultó que él sospechaba algo desde el momento en que mi suegra mencionó construir una nueva casa para vivir con él. Así que ideó un plan. Fingió tener demencia para observar cómo reaccionarían mis suegros y mi esposo. Tal como lo anticipó, cada uno mostró sus verdaderos colores, uno por uno. Al final, nos dejaron a mi abuelo y a mí atrás. El abuelo había tomado el control de la situación de una manera que nadie había previsto, protegiendo no solo su legado, sino también revelando las verdaderas intenciones de su familia. Y mientras me quedaba procesando todo, me di cuenta de que él siempre había sabido lo que hacía, incluso cuando parecía vulnerable. Me costaba contener la risa porque todo se desarrolló exactamente como el abuelo lo había previsto. Cuando finalmente hablé con él sobre lo sucedido, dijo algo que me dejó sorprendida, aliviada y un poco conflictuada. Para engañar a tus enemigos, primero debes engañar a tus aliados, dijo el abuelo entre risas. Resultó que había estado recibiendo informes regulares sobre la empresa del director ejecutivo y el señor James. Con el abuelo fuera de la ecuación, mi suegro y mi esposo habían hecho lo que les daba la gana, actuando con arrogancia y despreciando las opiniones de los empleados, a menudo organizando fiestas extravagantes a costa de la empresa. Finalmente, el abuelo entregó la empresa a mi suegro, pero con serias dudas sobre el futuro. Al ver cómo iban las cosas, decidió que no podía confiar en su hijo para manejar la compañía y prefirió dejarla en manos del director ejecutivo. Cuando mi esposo preguntó sobre la deuda de $3.5 millones, le expliqué con calma, eso ya está solucionado. En realidad, mi abuelo político había sido aval de una deuda de un amigo, pero sus activos personales superaban con creces esa cantidad. Sin embargo, omití deliberadamente ese detalle para evitar que mi suegra y mi esposo intentaran apoderarse de esos bienes. El amigo en cuestión era el hijo de un benefactor que había ayudado a mi suegro cuando era joven. Además, las tierras de este amigo en el campo iban a ser desarrolladas como un resort, lo que le permitiría venderlas a un alto precio. Continué explicando esto a mi esposo. ¿Estás bromeando?, exclamó incrédulo. Más importante aún, ¿ustedes están bien?, le pregunté, genuinamente preocupada. No, no estamos bien, se lamentó mi esposo. Mi padre y yo fuimos destituidos por la empresa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué? Respondí. También hay una hipoteca sobre la casa, añadí, soltando otra bomba. ¿Qué quieres decir con una hipoteca sobre la casa?
dijo mi esposo, atónito. ¿No te has dado cuenta aún? El dinero de la casa debería haber sido pagado por el abuelo, aclaré, pero Andrew firmó sin verificar todo. Esto solo demuestra que Clemente no tenía las cualidades de un presidente. No puede ser, suspiró mi esposo, finalmente entendiendo la gravedad de la situación. Como resultado, mis suegros perdieron la casa nueva que habían construido porque no podían mantenerse al día con los pagos de la hipoteca. Ahora viven en un viejo apartamento de más de 53 años, luchando por pagar el préstamo restante. A pesar de sus desesperados intentos de contactarme, sugiriendo que todos viviéramos juntos, ya no era posible. Mi abuelo político, tras retirarse de su puesto de presidente del consejo, compró una casa antigua en el campo. Rachel, ahora puedes vivir donde quieras, libremente. No tienes que preocuparte por los gastos de vida, me aseguró. Pero yo decidí quedarme con él. Si no te molesta, por favor, déjame quedarme contigo, le dije, con las lágrimas asomando en mis ojos. Sus ojos también se llenaron de lágrimas. Gracias al señor James, el divorcio se finalizó y se tomaron medidas legales para excluir a mi suegro y a mi exesposo de cualquier herencia. Me convertí en la hija adoptiva de mi abuelo político y juré cuidarlo por el resto de su vida. Ahora los dos disfrutamos de días tranquilos trabajando juntos en los campos. Papá, mira este rábano. Es enorme. Exclamé, apreciando esos cálidos momentos bajo la luz brillante del sol. Deseo que estos días continúen, aunque sea por un día más.